El destino como momento inexpugnable, el destino como una succión que no abandona su espíritu de conquista, el destino como meta que insiste en arrastrarme hacia aquello que ya está conformado. Y el destino como inutilidad frente a la voluntad del artista de modificar esas estructuras. El artista como constructor de un nuevo camino en la intemperie y en la inestabilidad. El artista hecho sombra de sí mismo frente a lo compacto que es el destino prefijado. Ahora, ese destino es la cumbre de una apoteosis universal, es la conjunción de determinadas fuerzas que atraen desde la voluntad, o es una estructura más, una posibilidad más. Es un mecanismo al cual uno puede abdicar o entregarse. Entonces, ¿qué hace el artista? El artista sucumbe frente a su propio deseo de trascender aquello que lo limita. Por eso construye e inventa una porción natural de la vida. Inventa una transición hacia aquello que no existe, que en realidad ya existe. Lo que tiene es que no existía, pero existía en la posibilidad. El artista como constructor y conservador de aquello que ya es germen dentro suyo. Algo milenario, algo que viene de la parte del universo, algo que viene de Dios, una fuerza procreadora. O sea, el artista como procreador no es el creador absoluto, es un procreador, o sea, crea junto con el gran creador. Entonces, mi tarea como artista es trabajar en conjunto con el creador del universo, con ese Dios omnipotente, pero a la vez ese Dios omnipotente en la existencia de un desarrollo, de un plan divino, está el hombre ejecutando sus caprichos, sus voluntades. Entonces el artista, enfundado también con sus caprichos y sus artefactos mundanos, atrae la voluntad de otros. Por eso el artista, aunque esté en plena soledad, está en una tarea común, porque solamente el que se queda con una obra de uno está participando de esta procreación, que quizás no tiene conciencia, simplemente tiene el conocimiento de adquirir una obra del artista, pero el artista está enfundado en una concepción de común, de comunidad. O sea, si no, estaría en una montaña, en una gruta, en una caverna, aislado de todo aquello que funciona en la vida normal, la vida real, donde están los seres humanos con todos sus conflictos.
¿Qué le depara al artista? El tránsito como ser creador. Le depara una posibilidad de crecimiento, de salir del trámite estancado que era ese destino prefijado. ¿Y con qué se puede? Se hace con el mismo mecanismo que se hace la obra. Por eso el artista, en su generación permanente de obra, de cualquier tipo, con cualquier soporte, sin importar el resultado, sino que simplemente es el desarrollo permanente, es el canal abierto hacia lo inmensurable, lo inconmensurable. Es la empatía con esa potencia que se produce en el acto creativo. El hecho de conjugar tantas fuerzas hace de la obra un final, hace de la obra un término, hace de la obra un nuevo destino para el propio ser, que soy yo mismo, el propio ser, es el propio artista que elabora a ciegas, porque ya no hay un destino limitado por observaciones o por planes o por mecanismos que llevan a esa construcción. Hay un andar sobre la intemperie. Y esa obra que uno ejecuta lanza, desprende fuerzas energéticas que chocan contra la pared férrea que era aquel destino prefijado. Y chocan y rebotan y abren caminos completamente al azar. No es definible por uno el camino que abre la obra chocando contra el viejo destino. Aquel viejo destino se encuentra en guerra con la propia obra que uno ejecuta con esta fuerza enloquecida que quiere arrastrar al ser humano a una nueva longitud, a un nuevo caminar. Entonces el proceso evolutivo del propio artista hace de su obra un mecanismo absolutamente nuevo para él mismo. Se conserva dentro de una empatía con la magnificencia, con la estructura molecular que surge a partir de ese choque de fuerzas. Es una combustión, un proceso creativo, es algo que está en movimiento, que no es culminante, no es que se llega y uno se llena de eso para permanecer en estado de nirvana. Es un proceso creativo y evolutivo, porque al crear, al inventar, al manifestar una existencia que no había, el propio artista manifiesta para sí mismo un mecanismo que, siéndole propio, lo pone en práctica para las cuestiones más íntimas de su ser. ¿Con qué espejo uno se mueve? Con el espejo que produce esta actividad. Entonces las partes obsoletas, antiguas de uno mismo,
que traen arraigos atávicos o sociales, mandatos, todas con posturas de ese destino que iba a ser marcado, o sea, ese destino iba a ser elaborado. Entonces yo puedo torcer esa energía, esa fuerza, a través de un acto creativo. Entonces la obra ya no es una obra quieta en un soporte que se puede llevar y traer. Finalmente la obra desarrollada con estas características es uno mismo, soy yo mismo hecho obra, que soy trasladado por mi propio cuerpo. Por eso el cuerpo del artista debe adquirir nueva simbiosis, nueva combustión celular. Uno atrae la voluntad creativa hasta el rincón más oscuro del cuerpo, hasta esas partes dolientes, esas partes que el destino antiguo llevaba manuscritas como falencias. El cuerpo en su estado normal, natural, que lo lleva a la vida, tiene sus deterioros. Entonces el artista, en este caso, atravesado por toda esta fluidez, hace fluido su propio cuerpo. Entonces yo mismo puedo, en un camino de espiral ascendente, a través de la meditación, de la oración contemplativa, de los elementos existentes en la Tierra, no de elementos extraterrestres o de otro, o querer ir a otro lado a buscar algo más complejo. Nada más complejo que este aparato que uno es, la complejidad enorme y el sobrante, sobra. Entonces la obra artística también está hecha de sobrantes, porque si yo no lo hago, ese sobrante se pudre, se estanca, se deteriora dentro de uno. Entonces el proceso creativo, el proceso en el cual está trabajando el artista permanentemente, es un proceso de despertar de su conciencia, despertar de sus células, y la transformación de ese destino al cual uno estaba enganchado, posiblemente enamorado de lo que iba a resultar de uno mismo en la vida. Y de golpe la presencia de un nuevo ser, uno mismo en estado de mutación y perteneciendo a un enjambre humano que hasta en la parte más detenida busca su reflexión, busca su salida hacia la luz. Entonces el funcionamiento del artista dentro de sí mismo, como espejo del artista dentro del afuera, ensimismado en sí mismo y enganchado en una concepción, en una madeja humana, su obra como eslabón de una gran cadena.